Toda mi vida, siempre creí que el amor era algo por lo que cada uno de nosotros debía luchar para mantenerlo. No porque sea difícil de encontrar, sino porque necesita ser alimentado todos los días. Yo, Jake, solía creer en eso. Durante 10 años, Sarah y yo construimos una vida que muchos otros solo podrían soñar. Nuestro matrimonio parecía un cuento de hadas. Nos conocimos, nos casamos, y juntos superamos todo lo que la vida nos puso enfrente. Teníamos una casa, un auto que siempre había querido, y un futuro lleno de promesas. Pero a veces, las historias más hermosas terminan en dolor y pérdida. Cosas que nunca vemos venir cuando estamos demasiado enamorados y confiados. Cada mañana, cuando entraba en la casa que había dedicado mi vida a construir, esa sensación de paz que sentía ya no estaba. Comencé a notar un vacío, algo que no lograba identificar, pero que estaba creciendo entre nosotros. Entre Sarah y yo, aunque trabajaba 60 horas a la semana, luchando por ofrecerle una vida mejor, parecía que nada de eso tenía sentido. Los cambios pequeños fueron apareciendo poco a poco. Nadie los notó de inmediato. Pero al final no pude ignorarlos. Estoy seguro de que lo has sentido alguna vez, ¿verdad? Esa sensación de impotencia cuando ves a la persona que amas alejarse de ti. Pero no sabes qué hacer. Cada gesto, cada palabra, parecía ser algo pequeño. Pero todo empezó a romperse. Y yo no podía imaginar que, un día, esos cambios serían la antesala de una traición. Pensé que aún podía salvar nuestra relación, que el amor lo superaría todo. Pero no veía que, cuando el amor comienza a desvanecerse, otras cosas empiezan a ocupar su lugar. Cosas que nunca imaginé. Parte 1. La desviación emocional. El comienzo de la distancia. En este tiempo, comencé a ver a Sarah diferente. Ella cambió. Pero no podía identificar exactamente qué era. Todo comenzó con pequeñas cosas que normalmente hubiera dejado pasar. Por ejemplo, las noches que ella salía con sus amigas. Las veces que llegaba a casa y encontraba la cama vacía. Sin su calor. Los mensajes no respondidos. Las llamadas que no recibía. Sabía que algo no iba bien. Pero no podía ponerle nombre a lo que sentía. Tal vez, estaba demasiado ocupado con el trabajo. Con los proyectos que tenía que terminar. Para darme cuenta de que el amor entre nosotros se estaba desmoronando. Entonces, Sarah empezó a cambiar su forma de vestirse. Ya no usaba la ropa sencilla que siempre me había gustado. Ahora, usaba prendas más reveladoras, ropa ajustada, como si estuviera mostrando una parte de ella que no conocía. No sabía si esto era señal de que se estaba sintiendo más segura de sí misma o si simplemente estaba cambiando en formas que no podía entender. Pero lo que sí sabía es que algo ya no estaba bien. Todo empezó a ser diferente. Pero aún no lo entendía del todo. Sus horas de ejercicio, sus salidas con amigas, su nueva forma de ver la vida. Cada vez más, sentía que ella estaba viva. Mientras yo estaba atrapado en una rutina. Luchando solo por mantenernos. Al principio, no pude verlo, pero cada vez se hizo más obvio. Una vez, planeé una noche romántica para ella. Para que todo volviera a ser como antes. Pero, como siempre, lo canceló en el último minuto. ¿Y por qué? Porque tenía algo más importante que hacer. En esos momentos, me sentí tan pequeño. Como si mi esfuerzo por mantener viva la chispa entre nosotros no valiera nada. Sentí que algo se rompía dentro de mí. ¿Acaso era yo el que estaba ciego a lo que estaba pasando? ¿O fue ella quien se fue alejando? Cuando el amor se convierte en una rutina. Cuando las caricias se vuelven una obligación. ¿Qué queda de ese amor que alguna vez compartimos? ¿Te has sentido alguna vez como yo? Esa sensación de que la persona a la que amas, poco a poco, te va dejando atrás, y te preguntas si alguna vez esa persona volverá a ser la misma. Acompáñame mientras descubrimos cómo esa distancia que comenzó a formarse entre nosotros empezó a abrir un abismo del que ya no podíamos regresar. Parte 2. La traición.
La revelación dolorosa. Era una tarde como cualquier otra. El cansancio del trabajo se acumulaba en mis hombros y mis pensamientos se mezclaban con la presión de la jornada. Había pasado el día gestionando problemas de seguridad en la red, enfrentándome a una amenaza real que podría haber costado millones a la empresa. Mis ojos estaban rojos y mi espalda estaba hecha un nudo. Todo lo que quería en ese momento era llegar a casa, tomar un respiro y dormir un poco. Pero cuando llegué, vi que las cosas no iban a ser tan sencillas. Entré, esperando que Sara estuviera allí, esperando encontrarla como siempre, con una sonrisa cálida, esperando escuchar de mi día. Pero la casa estaba vacía, las luces apagadas, las sillas vacías, el aire pesado de una rutina rota. Sara no estaba. Una vez más, tomé mi teléfono. Mandé un mensaje rápido para saber si estaba fuera con sus amigas o si simplemente se había quedado en el gimnasio más tarde de lo habitual. Pero no obtuve respuesta. A lo largo de los últimos meses, estos momentos vacíos se volvieron más frecuentes, más dolorosos. De alguna manera, esos silencios me dolían más que cualquier discusión. Porque los silencios significaban que ya no estábamos conectados. Que ya no había amor entre nosotros. Solo una rutina de intercambio de palabras vacías. Mientras esperaba, sentí una necesidad de comprobar las cosas. De alguna manera, mi intuición comenzó a gritarme. Algo no estaba bien, pero no sabía qué, así que decidí mirar algo que nunca antes había considerado: el teléfono de Sara. Nunca pensé que llegaría a hacer algo como eso. Siempre fui una persona que creía en la confianza, en la honestidad, pero esa tarde, una sensación extraña se apoderó de mí. Una sensación que me decía que algo estaba sucediendo en las sombras. Algo que yo no estaba dispuesto a ver, pero que mi corazón ya sospechaba. Y fue en ese momento cuando lo encontré. Un mensaje que hizo que mi estómago se encogiera y mi corazón se detuviera por un segundo. El nombre de Brad apareció en la pantalla. Un nombre que había oído mencionar antes, pero que nunca le había prestado mucha atención. Sin embargo, cuando vi esos mensajes, algo en mí se rompió. Sara había estado hablándole a Brad durante meses. Hablaban de cosas que yo nunca había imaginado. Decían que me ignoraba, que me trataba mal, que era emocionalmente ausente. Se reían de mí, de nuestra vida juntos. Planificaban su futuro. Planeaban la forma de salirse con la suya. Mientras yo estaba en mi trabajo, agotado, tratando de mantener la estabilidad de todo lo que habíamos construido. Pero lo peor vino cuando leí uno de los mensajes más desgarradores. Cuando todo termine con Jake, seremos libres para estar juntos. Es solo cuestión de tiempo. En ese momento, mi mente explotó. Todo lo que había creído, todo lo que había construido con ella, se desmoronó en un instante. Mi vida, mi matrimonio, mis sacrificios, todo parecía tan vacío. Todo lo que me había dado para que estuviéramos bien juntos. Y ella me había estado engañando, construyendo una mentira a mis espaldas. El dolor de la traición comenzó a invadir cada rincón de mi cuerpo. Sentí la ira, la impotencia, la tristeza, pero también sentí algo más. Algo que no entendí al principio: alivio. Alivio porque finalmente tenía respuestas. Alivio porque no estaba loco. Porque no era yo el que estaba fallando. En el fondo de mi ser, sabía que algo no estaba bien. Pero nunca imaginé que llegaría a esto. Esa noche, no pude dormir. Pasé horas dando vueltas en la cama, con los mensajes retumbando en mi cabeza. Cada palabra, cada frase, como un eco en mi mente. Mi corazón estaba hecho pedazos. Pero mi cabeza ya estaba resolviendo el siguiente paso. Ya no podía vivir en la mentira. Necesitaba confrontarla, pero no de cualquier manera. No iba a ser el hombre que suplicara por una oportunidad. No iba a ser el hombre que se derrumbara ante sus palabras. Esta vez, iba a ser diferente. Parte 3. La confrontación. El desenlace y la mentira desgarradora. Era el momento. Después de días de angustia,
De luchar con mi mente y mi corazón. De revisar cada mensaje, cada foto, cada palabra que Sara había dejado atrás. Sabía que no podía seguir ignorando la verdad. La mentira había crecido tanto que se convirtió en algo palpable. Algo que ya no podía dejar pasar. Estaba frente a mí, y aunque intentaba convencerme de que podría ser fuerte, el dolor de lo que había descubierto me destrozaba por dentro. A las 6 de la tarde. Me planté frente a la puerta de nuestra casa. El mismo lugar donde tantas veces compartimos risas, amor y sueños. Pero ahora, todo eso se sentía como una carcasa vacía. Como si el tiempo hubiera pasado y dejara solo los ecos de lo que una vez fue. Mi estómago se apretó al ver el coche de Sara estacionado afuera. Ella estaba ahí, y no podía evitar preguntarme qué tan fácil sería para ella mirarme a los ojos después de todo lo que había hecho. Cuando entré, la vi sentada en la mesa de la cocina. Como siempre lo hacía al final del día. Estaba tranquila, como si nada estuviera mal. Pero en sus ojos había algo diferente. Algo que ya no podía ignorar. La sospecha, el miedo, el reconocimiento de que yo sabía todo lo que había estado escondiendo. Me senté frente a ella. Sin decir palabra alguna. No necesitaba hablar primero. Ella sabía lo que venía. La tensión en el aire era densa. Casi insoportable. El reloj parecía ralentizarse. Los segundos se volvían pesados. Y fue ella quien rompió el silencio. Jake, estoy feliz de que hayas llegado. Necesitamos hablar. Comenzó, su voz suavemente manipuladora, como siempre había sido, pero algo en ella era diferente. Ya no estaba en control. Sus palabras parecían vacías, como si tratara de salvar lo que quedaba de una relación rota. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El dolor se convirtió en ira. Pero me forcé a mantener la calma. No quería ser el hombre que se dejara llevar por la rabia. Por las emociones desenfrenadas. Quería ser el hombre que tomaba el control de su vida. ¿De qué quieres hablar, Sara? Pregunté con voz firme. Casi fría. Quería escucharla. Quería ver cómo intentaría justificar lo injustificable. Sus ojos se llenaron de una falsa tristeza. Pero rápidamente cambió de táctica. No era la primera vez que intentaba manipularme. Jake, he estado pensando mucho. Creo que te he fallado. He sido egoísta. He estado distante. Pero todo eso fue por lo que me hiciste sentir. Sus palabras me golpearon como una ola fría. Me acusaba a mí, como siempre lo hacía. Aún podía escuchar sus gritos en mi cabeza. Todas esas veces que me dijo que no era suficiente. Que nunca cumplí con sus expectativas. Pero ahora, todo había cambiado. La ira dentro de mí crecía. Como un fuego alimentado por la mentira. No, Sara. Respondí con calma. Aunque por dentro me moría. No te equivoques. Yo no te fallé. Estuve ahí. Siempre estuve ahí. No fui el que te dejó. Tú me dejaste antes que yo pudiera entender lo que estaba pasando. Tú elegiste irte. Tú elegiste mentirme. Y lo peor es que me mentiste con una sonrisa. La mentira estaba delante de nosotros. Como una sombra alargada que ya no podía ignorarse. Sara me miró, sorprendida. Su fachada de tristeza se rompió por un momento. Jake, por favor, no es lo que parece. Yo estaba perdida. Te dejé, sí. Pero no por Brad. Sus palabras se entrecortaron. Y esa pequeña brecha fue suficiente para que supiera que estaba perdiendo el control. Era demasiado tarde para arrepentirse. Las mentiras ya estaban hechas. Y ya no podía seguir viviendo en esa prisión emocional. La miré fijamente, mi respiración tranquila pero firme. Mientras sacaba mi teléfono, la evidencia estaba lista. Abrí los mensajes que había recuperado. Los de Brad, los de la fantasía que habían creado. Y los dejé sobre la mesa. Aquí tienes, Sara. Aquí están las pruebas de lo que hacías mientras yo estaba trabajando. Sus ojos se agrandaron al ver las palabras escritas. Las pruebas innegables de su traición. Ella trató de defenderse. Pero ya no podía engañarme. Esto no es lo que parece. No lo entiendes. Fue un error, Jake, una equivocación.
intentó decir, pero yo ya no estaba dispuesto a escuchar más excusas. Ya no quedaba espacio para la duda. El daño estaba hecho, y en ese momento, me di cuenta de que lo más doloroso no era la traición en sí, sino el tiempo perdido y las promesas rotas. Me levanté lentamente, mirándola por última vez. Ya he tenido suficiente de tus mentiras. Sara, dije, mi voz tan calmada como mi corazón ahora lo estaba. Ya no me importa lo que digas. Me has fallado, y este es el final. Parte 4. La libertad y el renacer. Superación y cambio. Me desperté al día siguiente con un peso en el pecho, pero algo diferente. Había vivido días enteros de angustia, días en los que la duda y la traición habían carcomido mi ser. Pero ahora, al abrir los ojos, sentí una extraña ligereza. Algo había cambiado, aunque mi mente seguía repitiendo los momentos de esa confrontación. Las palabras de Sara, su frustración, sus mentiras, ya no me tocaban como antes. Estaba empezando a entenderlo. Ya no estaba atrapado. Recuerdo el primer día en que realmente sentí la libertad. Aunque fuera de manera sutil. Fue un martes cualquiera. Salí a caminar por la ciudad, respirando el aire fresco, sin pensar en nada más. El sol estaba bajo, reflejando una luz dorada sobre las calles vacías. Pero en mi interior, todo parecía renovado. Ya no me sentía como el hombre que había sido engañado. El hombre que vivía por y para Sara. Ahora era diferente. Era como si la sombra de todo lo que había sufrido se hubiera levantado de mis hombros. Decidí hacer algo que había dejado de hacer por años. Volver al gimnasio. No era solo por mi cuerpo. No, era por mi mente. Era por recuperar la esencia de quien realmente soy. Durante años, había dejado que el estrés y la frustración dominaran mi vida. Que la rutina me ahogara. Pero ahora, cada levantamiento de pesas, cada golpe al saco de boxeo, era una declaración de independencia. Estaba reclamando lo que una vez me fue arrebatado, mi bienestar. Mi paz, mi fuerza, con cada día que pasaba. Los recuerdos del pasado, los momentos con Sara, empezaron a desvanecerse, no de inmediato, pero con el tiempo. Ya no me sentía como el hombre roto que una vez fui. Me estaba reconstruyendo. La superación no fue algo instantáneo. Fue un proceso, un pequeño paso a la vez. La primera vez que vi a mis amigos después de la confrontación. Me dieron una mirada de sorpresa. ¿Dónde estaba el Jake perdido? ¿El Jake que había sido víctima de la mentira y el engaño? El nuevo Jake era diferente. Más enfocado, más seguro. Les conté un poco sobre lo que había sucedido, pero no con amargura, sino con una sensación de cierre. No estaba buscando lástima. Estaba buscando entender mi historia y cómo había llegado hasta aquí. Ahora, no quería ser una víctima. Quería ser un sobreviviente. Un hombre que había aprendido de su dolor y había emergido más fuerte. Me encontré con Mark, mi viejo amigo, y el abogado que me había ayudado en la separación. El mismo hombre que me había ayudado a manejar todo lo relacionado con el divorcio. Fue una conversación más ligera de lo que esperaba. Algo que no pensaba que podía tener. Pero en ese momento, sentí una profunda gratitud hacia él. Mark me mostró cómo el dolor puede transformarse en crecimiento. Cómo el sufrimiento puede dar paso a nuevas oportunidades. Jake, nunca te vi tan enfocado. Tan libre, me dijo mientras brindábamos por el nuevo comienzo. Libertad. Esa palabra empezó a tener un nuevo significado para mí. La libertad no es solo un estado físico, es un estado mental. Y ese día me di cuenta de que ya no me estaba definiendo por el sufrimiento. Me estaba definiendo por lo que elegía hacer con mi vida ahora que había dejado atrás el pasado. Mi rutina diaria cambió. Ya no pasaba las noches revisando mensajes. No pensaba en lo que Sara estaba haciendo o con quién. Ahora, mis pensamientos estaban ocupados por mí mismo. Por mis sueños, por mi futuro. Pero, como todo proceso de sanación, hubo momentos en los que las dudas regresaron. Algunas noches, cuando me acostaba solo en la cama, pensaba en lo que había perdido,
No podía evitar preguntarme si la vida con Sara hubiera sido diferente si las circunstancias hubieran sido distintas. Si todo lo que habíamos construido, todo lo que habíamos soñado, hubiera valido la pena, pero rápidamente me di cuenta de que ya no era el mismo hombre. El dolor de la traición seguía allí. Sí. Pero ya no lo llevaba como un lastre. Con el tiempo, empecé a conocer nuevas personas. No de inmediato, pero a medida que pasaban los meses. Una tarde, en un café, conocí a alguien. No era una relación seria. No en ese momento, pero me hizo recordar lo que significaba compartir un espacio con alguien sin las cadenas del pasado. Era una conexión genuina, libre de mentiras y manipulaciones. Parte 5. El regreso de Sara. El juego de la manipulación y el rechazo final. Era un miércoles, tan ordinario como cualquier otro. Cuando la vi de nuevo, la puerta de mi casa sonó y, al abrir, ahí estaba ella, Sara. Su rostro había cambiado. No era la misma mujer que había dejado atrás. Estaba desaliñada, los ojos hinchados de tanto llorar. Y su ropa, normalmente impecable, ahora estaba descuidada, como si la vida la hubiera dejado desmoronada. Me miró con una mezcla de desesperación y arrepentimiento. En ese momento, el mundo se detuvo. Aquel dolor que había arrastrado por meses volvió a aparecer en mi pecho. Pero algo diferente se instaló en mí. Ya no era el hombre que antes se quebraba con sus lágrimas, que caía en sus manipulaciones. Ahora, sentí algo más, algo que me hizo saber que, a pesar del peso de la historia, ya no me controlaba. El miedo, la culpa, el amor, todo eso había quedado atrás. Jake, dijo con una voz quebrada, suplicante, necesito hablar contigo. Mi respiración se calmó. No sentí pena, no sentí rabia, solo sentí vacío. Un vacío que pronto se llenaría con la verdad que ella pensaba que yo no sabía. ¿De qué quieres hablar, Sara? Pregunté con una calma que me sorprendió a mí mismo. La miraba, pero no veía a la mujer con la que alguna vez compartí mi vida. Veía a alguien que me había fallado. Alguien que ya no tenía poder sobre mí. Ella vaciló un momento, mirándome como si esperara que fuera yo quien cediera. Como solía hacer. Sara siempre había sido experta en manipular. Su rostro pasó rápidamente de la desesperación a la seguridad, como si estuviera buscando su lugar en un escenario que ya no existía para ella. Sé que no he sido justa contigo, comenzó. Sus palabras sonaban vacías, aunque cada una de ellas parecía un intento desesperado de recuperar algo que ya había perdido. Intentaba justificar lo injustificable. Todo lo que hice fue porque no entendía lo que pasaba entre nosotros. Estaba perdida, Jake. Necesitaba encontrar algo que me diera sentido. Tú ya no me prestabas atención. Ya no me mirabas como antes. Cada palabra suya era como un cuchillo clavado en mi pecho. ¿Qué clase de justificación era esa? ¿Acaso pensaba que podría devolverme el amor con un simple, lo siento? Todo lo que hacía era tratar de desviar la culpa. Intentó manipularme, como siempre lo había hecho. Trató de hacerme sentir culpable por su traición, por su abandono. La miré profundamente a los ojos. No me importaba lo que dijera. No me importaba cuánto intentara hacerme sentir que yo había fallado. Yo sabía la verdad, y ya no me haría caer en su juego. Mi mente ya no estaba dominada por la tristeza ni por la frustración. Estaba listo para ponerle fin a esto de una vez por todas. ¿Sabes qué? Respondí. Mi voz sonaba firme, casi sin emoción. Yo te creí, Sara. Durante mucho tiempo te creí. Pensé que había algo que podíamos salvar. Pero ahora sé que todo esto nunca fue real. Lo que pasó, lo que hiciste, fue una elección que tomaste. Y me hiciste pensar que era mi culpa. Pero no lo es. Tú elegiste traicionarme. Tú decidiste seguir adelante con Brad, mientras yo me rompía por intentar salvar lo que ya no teníamos. El silencio que siguió fue lo más pesado que había sentido en mucho tiempo. Cada palabra que salía de mi boca parecía como un golpe directo a su alma.
Y aunque Sara trató de hablar, de defenderse, algo en ella ya no tenía la fuerza de antes. Vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Cómo las falsas sonrisas que solía darme comenzaban a desvanecerse. Ya no podía manipularme. No me hagas esto, Jake. Su voz sonaba ahora suplicante, llena de desesperación. Estoy perdida. No sé qué hacer. Necesito que me perdones. ¿Perdonarla? ¿Perdonar a la misma mujer que me había mentido durante tanto tiempo? ¿A la misma mujer que me había arrancado el corazón y lo había tirado a la basura? No. No más. Mi alma ya no estaba dispuesta a seguir siendo el salvavidas de alguien que nunca tuvo la decencia de salvarse a sí misma. No, Sara, dije con calma, pero con firmeza. No voy a perdonarte. Lo que pasó, ya no se puede arreglar. Lo que tú y yo teníamos está muerto. Y no voy a ser parte de tu historia de arrepentimiento. He aprendido que, si realmente me importara, no habría dejado que me destruyeras. Pero he cambiado. Ya no soy el hombre que solías manipular. Y nunca lo seré de nuevo. Su rostro, que antes estaba lleno de suplicantes lágrimas, se transformó. La cólera comenzó a llenar sus ojos. La mujer que una vez amé se desvaneció por completo. Ahora era solo una sombra de lo que era. Buscando una última forma de recuperar el control. ¿Crees que me importa lo que sientas ahora?, gritó, su voz llena de rabia y desprecio. Intentó humillarme una última vez. Pero yo ya no caí en su trampa. Eres un tonto, Jake. Vas a quedar solo. ¿Sabías eso? Todos los hombres como tú siempre terminan solos. Y tú vas a ser uno de ellos. Mis ojos la miraron. Pero ya no sentí odio. Ni miedo. Sentí tristeza por ella. Sentí pena por la mujer que, al final, no había aprendido nada. Me di cuenta de que la única persona que podía salvarse era yo. Lo que pienses de mí ya no me afecta. Sara, respondí con calma. Mi tono lleno de determinación. Yo ya no soy el hombre que eras capaz de manipular. Créeme. Ahora sé lo que quiero. Con esa última palabra, me di la vuelta. No necesitaba escuchar más. Sara había jugado su última carta. Y en ese momento, su manipulación ya no tenía poder sobre mí. La puerta se cerró detrás de mí. Y lo que quedó fue el eco de una vida que ya no quería recordar. Cierre. Esa noche fue la última vez que la vi. Sara se fue, tal como había llegado, buscando recuperar algo que ya no existía. Y yo seguí adelante. No fue fácil. Pero con cada paso, me alejaba más del dolor, de la mentira, de la mujer que una vez amé. La verdadera libertad no es solo escapar del pasado, sino ser capaz de mirar hacia adelante sin que la oscuridad de lo que fue te nuble el camino. Y lo logré. No solo sobreviví a su traición, sino que emergí más fuerte. Hoy, soy un hombre diferente, un hombre que sabe lo que vale, lo que merece, y lo que nunca más permitirá que le arrebaten. Ahora, estoy en paz. A veces, la vida nos pone frente a situaciones que nos rompen, nos desafían, nos muestran el lado más oscuro de quienes pensábamos que conocíamos. Y aunque al principio parece que no hay salida, con el tiempo descubrimos que todo el dolor que hemos vivido nos prepara para algo más grande. Algo mejor. El dolor es la prueba de que aún estamos vivos, de que tenemos la capacidad de sanar y reconstruirnos. Hoy, al mirar atrás, no siento rabia ni tristeza por todo lo que pasó. Lo que siento ahora es gratitud. Gratitud por haberme dado la oportunidad de aprender, de crecer y de encontrar una nueva versión de mí mismo. No fue fácil. Pero cada paso que di me acercó más a la persona que soy hoy. Una persona que ya no teme a las caídas, sino que sabe cómo levantarse una y otra vez. Sé que no soy el único que ha pasado por algo similar. Todos enfrentamos nuestras propias batallas, nuestras propias traiciones y decepciones. Pero lo importante es que no importa cuán difícil sea el camino. Siempre podemos encontrar la fuerza para seguir adelante. Siempre hay una luz al final del túnel. Así que, si este vídeo te ha llegado de alguna manera, si alguna de mis palabras resonó contigo, quiero agradecerte de corazón por estar aquí.
por tomarte el tiempo de ver mi historia. Es un viaje que no podría haber hecho sin el apoyo de aquellos que me rodean. Y, hoy, tú eres parte de ese apoyo. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para no perderte más contenido como este. También me encantaría saber qué piensas. Así que deja un comentario abajo con tu opinión, tus ideas o cualquier experiencia que quieras compartir. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir creando, a seguir compartiendo más historias que puedan inspirarte, ayudarte o simplemente hacerte reflexionar. Gracias de nuevo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.